¿Cómo están? Hola, profe, buen día. Bueno, voy a empezar medio rápido con la clase para que no se nos acaben los 40 minutos. Igual, como ya saben, si se nos corta y todavía nos queda algo, después arrancamos de vuelta con la transmisión. Bueno, hoy sí vamos a hacer una teoría como corresponde. Esto no quita que si tienen alguna duda, tal como podrían hacer en clase, me interrumpen y, y vamos con las preguntas. Así que no tengo ningún problema con eso. Así que bueno, vamos a ver la unidad 3, como les dije, vamos a empezar a ver uno por uno las capas del modelo OSI, tratando de interpretar con más profundidad lo que vimos en la clase pasada, como les digo, una por una, ¿no? Y tratando de verlo que sea lo más ejemplificativo posible para que se pueda entender cuál es el concepto y para qué está ahí esa capa. Bueno, respecto a la capa física, vamos a encontrar primero una definición de esto, de la capa física, ¿sí? Para qué esta definición tiene que ver con el propósito que tiene esta capa dentro del modelo OSI, y lo vamos a definir de esta forma. Definir la forma de transmitir un flujo de bits en forma adecuada y con una tasa de error lo más baja posible a través del medio de transmisión elegido. ¿Qué significa esto? Significa que por supuesto, tenemos distintos medios de transmisión, ¿sí? Esos medios de transmisión, cada uno tiene sus características particulares y sirve para un determinado motivo, y además también tiene un costo. Entonces, dentro de la opción que vamos a hacer, o sea, dentro de las posibilidades que tenemos de elegir eh, un, un medio de transmisión, tenemos que evaluar varias cosas, ¿no? De acuerdo, digamos, cuando vamos viendo los medios de transmisión. Dentro de esas cosas, podemos hablar de la distancia entre el emisor y el receptor, primer tema fundamental para ver qué tipo de medio de transmisión vamos a elegir, ¿sí? Es distinto tener una distancia de alrededor de entre 50 y 100 metros a tener una distancia de varios kilómetros, ¿sí? Entonces, cada medio de transmisión tiene sus características particulares, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿sí? También vamos a tener que considerar la geografía del terreno. Ya ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por supuesto, los costos, ¿sí? Es como que no es lo mismo tirar un cable de cobre normal que tirar un sistema de fibra óptica, ¿sí? Que si bien tiene más alcance, pero digamos tiene un costo probablemente superior. El ancho de banda requerido es otra cosa importante. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de transmisión, siempre está el concepto de ancho de banda en el tapete, ¿sí? Y ustedes este concepto de ancho de banda lo relacionan siempre con un concepto de velocidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el ancho de banda requerido es un parámetro muy importante, pero no el único. O sea, uno tiende a pensar que el ancho de banda, o lo que sería equivalente, que es la velocidad de transmisión, o sea, la cantidad de bits que voy a poder transmitir por unidad de tiempo, eventualmente por segundo, ¿sí? Es aparentemente como el parámetro top, ¿sí? Entre todos estos que nos permiten elegir el medio de transmisión. Sin embargo, ya vamos a ver en un ejemplo enseguida, el ancho de banda no es eh, el único, ¿sí? El otro parámetro importante es el retardo, ¿sí? Es decir, cuánto tarda esos bits, ¿sí? En llegar de un lado al otro. ¿Está? Que obviamente, ¿sí? También tiene que ver con este ancho de banda, pero ahora enseguida les voy a mostrar un ejemplo donde se va a notar claramente eso. Y después también están otros parámetros, como por ejemplo la fiabilidad o la facilidad con que se puedan encontrar los fallos en ese medio de transmisión, eh, digamos, la facilidad para encontrar los materiales en el mercado, en donde estemos. Bueno, hay una serie de parámetros que nos van a permitir elegir cuál es el medio de transmisión más adecuado. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, la capa física, antes de eso, la capa física, digamos que se encarga de definir cuáles van a ser los estándares
físicos, mecánicos, eléctricos, ¿sí? Que nos van a dar esto que dice acá, transmitir un flujo de bits en forma adecuada. En forma adecuada vendría a ser un equivalente a en forma eficiente, ¿sí? Es decir, con la menor cantidad de errores posible. Es decir, que si cada bit que yo transmito o que pongo en ese medio de transmisión debería llegar al otro lado con ese mismo valor, ¿sí? No tiene que ser, digamos, si yo mando un 1 que llegue a un 0 y viceversa. Eso es lo que nosotros conocemos como un error, en este caso, ¿sí? Antes de esto es interesante definir, como en la mayoría de estos puntos nosotros vamos a trabajar eh, con valores binarios, ¿sí? Quiero aclarar qué significa un error, porque esto lo vamos a ver a lo largo de toda la materia. ¿Qué significa un error cuando hablamos de elementos binarios? Acuérdense que yo transmito un flujo de bits, entonces un error para mí significa un bit cambiado. Eso creo que es casi obvio, ¿no? Sin embargo, a la hora de pensar en corregir los errores, ¿sí? Yo necesito saber dos cosas. Primero, que hubo un error, ¿sí? Y la segunda cosa que necesito saber para poder eventualmente corregir el error es en qué bit está el error, o sea, en qué posición de bit está el error. ¿Está? Fíjense que con estas dos cosas yo podría tranquilamente subsanar cualquier error. Si yo puedo saber que hay un error y puedo saber en qué posición del flujo está, obviamente lo cambio de valor y solucionado el problema. ¿Está? Bueno, entonces vamos a ver los medios de transmisión. Básicamente, como para darle un marco de orden a la cantidad de medios de transmisión, porque hay muchos medios de transmisión, hoy no vamos a ver todos, sino vamos a ver, les diría, los típicos para la transmisión de red, ¿sí? La mayoría de ellos tienen que ver con las redes LAN y también vamos a ver algunos que se usan mucho para redes de tipo WAN, o sea, para redes de área amplia. Bueno, tenemos entonces los medios guiados, ¿sí? Donde, bueno, su nombre creo que está más que claro, son aquellos en los que tienen algo físico por donde los electrones o los fotones, en el caso de la fibra óptica, van circulando. Dentro de los más conocidos tenemos el cable de cobre y la fibra óptica, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, una fotito de un par trenzado, no sé si lo ven acá, y acá una pequeña fotito de un cable de fibra óptica, ¿sí? Nótese en el cable de fibra óptica cómo tienen en los extremos, ¿sí? Tienen como un puntito iluminado, ¿sí? Eso es porque del otro lado de esta fibra óptica lo están iluminando con una luz. Entonces fíjense que yo no veo la luz en el cable, sino solamente en el extremo. ¿Está? Esto lo vamos a ver enseguidita cuando veamos cómo es el funcionamiento de la fibra óptica. Bueno, también por otro lado tenemos los medios no guiados, que son, básicamente vamos a ver tres. ¿Sí? Dentro de los medios no guiados están los radioenlaces, las microondas y las transmisiones vía satélite. Por las dudas, si no me llegan a escuchar o algo así, avísenme de alguna manera, ¿no? Como yo no los estoy viendo de acá, así que bueno, me cuesta por ahí saber si están todos o están durmiendo, como ese que salió el otro día. Están todos ahí, ¿no? Bien. Bueno, y acá, este ejemplito que voy a poner acá abajo es simplemente para que ustedes puedan ver, ¿sí? A ver, déjenme que voy a pasar este chat para acá. Ahí está. Bueno, bárbaro, dime un minutito, voy a acomodar esta pantalla acá. Bueno, me alegro que se escucha bien entonces. Entonces tenemos los medios guiados, los medios no guiados, y fíjense si nosotros vamos a, como para que este último ejemplo que hay acá dice medios magneto-ópticos de almacenamiento. ¿Ustedes consideran un medio de transmisión una cinta de backup, por ejemplo? ¿Les parece que puede ser considerado un medio de transmisión? Bueno, sí, porque yo puedo grabar información en una cinta de backup, transportarla de alguna manera de un lado al otro, ¿sí? Y bajar esa información en otro lado, con lo cual tengo de alguna manera un medio de transmisión. ¿Están de acuerdo con eso o no?
Claro. ¿Sí? Bueno, pero veamos qué pasa. Ahora, ¿es un medio bueno o un medio malo? ¿A ustedes les parece que tiene buen ancho de banda o mal ancho de banda ese medio de transmisión? ¿Sí? Mal ancho de banda. Aquí me escriben en el chat. Es así, tiene buen ancho de banda. Fíjense que si ustedes hacen los cálculos, ¿sí? Una caja con 1000 cintas de backup, ¿sí? Cintas viejas estamos hablando, fíjense que estoy hablando de 7 GB cada una, son cintas comunes de hace muchos años ya. Con 7 GB cada uno de almacenamiento, que se transporta de un lugar a otro, y en ese transporte tarda 1 hora, ¿sí? Sería como ir a Salta más o menos, me está dando un ancho de banda superior a los 15 gigabits por segundo. ¿Está? ¿Se entiende? Esto es simplemente hacer el cálculo, ¿sí? Multipliquen la cantidad de cintas que entran en la caja por la cantidad de gigas que tiene cada uno, dividan por 60 minutos, dividan por 60 segundos y les va a dar esos 15 gigabits por segundo. ¿Está? Ahí en el apunte está el cálculo hecho. Fíjense que este medio tiene muy buen ancho de banda, ¿sí? O sea, conseguir un enlace de aquí a Salta de 15 gigabits por segundo, se lo regalo lo que puede llegar a salir. Mucho más barato mandar la camioneta. Sin embargo, ¿qué otro parámetro no tiene bueno este tipo de medio de transmisión? A ver, alguno en el chat que conteste ahí. ¿Qué otro parámetro es el que no tiene bueno este tipo de medio, el transporte de un medio magneto óptico, por ejemplo? El costo no. Vos fíjate que si yo tengo que, el alcance tampoco, yo la camioneta la puedo, yo a la camioneta la puedo mandar a Buenos Aires si quiero y tardará un poquito más, pero de todas maneras el ancho de banda sigue siendo bueno. ¿Está? Bueno, el problema es el retardo. Esto para los que leyeron el apunte. El problema es el retardo. Esto que yo quiero hacer, si bien tiene buen ancho de banda, no tiene un buen retardo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una transmisión en tiempo real de esto. ¿Está? Ese vendría a ser el problema. Esto simplemente como un ejemplo de que el ancho de banda no lo es todo, sino que en la mayoría de los sistemas de transmisión tenemos que tener muy en cuenta el retardo, sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con herramientas en tiempo real. ¿Sí? Para nosotros ya es algo natural que la herramienta sea un tiempo real. ¿Está? Así que no solo es importante el ancho de banda, sino que también el retardo. ¿Sí? Bueno, dentro de los medios guiados, como les decía, vamos a considerar básicamente tres. Los cables de cobre, que a su vez tienen dos opciones, y las fibras ópticas, que ya vamos a ver que se dividen en más de dos opciones. Bueno, ¿de qué se trata el cable de par trenzado? ¿Escucharon hablar alguna vez de cable de par trenzado? Me imagino que sí, el cable UTP, famoso cable UTP. Es el cable que se utiliza para las redes en la mayor parte de los casos. ¿Está? Ya hablamos en la clase pasada de por qué el par trenzado se utiliza más, específicamente porque el par trenzado es el que se definió como un estándar para la topología estrella, ¿se acuerdan? Entonces, la topología estrella eh, es mucho más sencilla de mantener. ¿Sí? Acá tenemos otro de los puntos que tenemos a considerar. ¿Sí? Una vez que vamos a elegir el medio de transmisión, tenemos que elegir un medio de transmisión en el cual haya un estándar para el tipo de cableado que nosotros queremos hacer, y además de eso, que sea barato y que sea fácil de arreglar, simplemente. ¿Sí? Bueno, ¿de qué se trata el par trenzado? Básicamente se trata de un cable de aproximadamente 1 milímetro de espesor, aislado por una capa de teflón. ¿Sí? Cada par de cables está trenzado en forma helicoidal. Esto tiene una razón de ser. La forma helicoidal tiene que ver con que está demostrado que si ese trenzado se hace correctamente, las radiaciones electromagnéticas que necesariamente se producen cuando circula una corriente por ese cable, entre el cable de ida y el cable de vuelta se compensan. ¿Sí? Entonces, si armamos bien, correctamente, un
un par trenzado, este par va a tener un mínimo de radiación electromagnética al exterior. O sea, la radiación electromagnética positiva se compensa con la negativa del otro cable, y entonces tiene el resultado es prácticamente nulo. Por eso se los trenza. ¿Está? Bueno, en el caso del par trenzado que usamos para redes, que no es el único par trenzado, hay pares trenzados que se utilizan para telefonía también, y que son ligeramente distintas, cumplen con las mismas condiciones, pero en este caso los pares de telefonía pueden ser muchos más pares. En el caso de las redes, que es lo que nos interesa ahora, un cable UTP para redes tiene 4 pares de cable, ¿sí? Que están trenzados entre sí, o sea, cada par está trenzado entre sí y a su vez los 4 pares están trenzados uno encima del otro. ¿Está? O sea, de nuevo, el objetivo de trenzar los cables tiene que ver con eliminar en la mayor medida posible la radiación electromagnética. Ya vamos a ver que la radiación electromagnética es uno de los principales problemas con lo que nos encontramos cuando ponemos cables. Básicamente porque normalmente en una instalación de red puede haber muchos cables, uno a la par del otro, y así como la circulación de corriente produce radiación electromagnética, la radiación electromagnética, al influir sobre un cable, ¿sí? También produce una corriente que puede provocar errores en la transmisión que yo estoy tratando de obtener. Entonces, uno de los principales objetivos en general de los cables de redes, que además transmiten señales a muy alta frecuencia, es justamente disminuir la interferencia electromagnética que puede haber entre los pares de cables que estén adyacentes. Entonces, bueno, por eso es que se trenza tanto los pares como el grupo de pares entre sí. Bueno, los pares trenzados tienen la capacidad de transmitir señales analógicas y digitales. Entonces vamos a ver que es una ventaja. La fibra óptica no es así. Poseen un aislante de teflón, ¿sí? Y están organizados en categorías. ¿Se entiende esto del aislante de teflón? O sea, alrededor de cada alambre, por supuesto, están aislados con un aislante plástico, teflón, ¿sí? Dependiendo de la calidad del cable. Algunos tienen más plástico que teflón, otros son una mezcla de plástico y teflón, ¿sí? Eh, pero bueno, en definitiva, cada uno de los cablecitos están aislados entre sí. Y a su vez, alrededor de todo ese grupo de cables, acuérdense que esto viene trenzado de fábrica, hay una vaina que también es de plástico teflón, que esta vaina lo que hace, evita que las cuestiones mecánicas como la tracción, ¿sí? O el doblado, rompa ese trenzado que con mucha precisión se hizo en la fábrica. Así que ese tiene un aislante adicional. Bueno, están organizados, como les decía, en categorías. Las más comunes son la categoría 3, la categoría 5, ¿sí? Y ahora apareció una categoría 6. Básicamente, la diferencia entre cada una de las categorías tiene que ver con el número de vueltas, o sea, el número de trenzados que tienen los cables por unidad de medida, en este caso por centímetro, ¿sí? Es decir, de todos estos cables, la categoría 3 tiene menos cantidad de trenzados, la categoría 5 está con más cantidad de trenzados, ¿y esto qué nos permite? Nos permite que sea más inmune a las radiaciones electromagnéticas de mayor frecuencia. Resultado de esto, mientras mayor sea la categoría, mayor es mientras mayor sea la categoría, mayor es la velocidad a la que yo puedo transmitir. ¿Está? Entonces, la categoría 3 es una categoría que no se usa para redes, que básicamente se usa para comunicaciones telefónicas, ¿sí? Y a partir de la categoría 5 para adelante, la 4 no existe, la 4 se la saltearon, nadie sabe muy bien por qué. Yo me imagino que habrá sido alguno de esos inventos extraños que no llegaron a ser un estándar y por lo tanto no se usa. Así que los que se consiguen hoy en día, si ustedes van a una casa de redes, una casa de electricidad, son categoría 3. Como les digo, se usa para telefonía, básicamente no sirven para redes de datos.
categoría 5 y categoría 6. Dentro de las categorías 5 tenemos una salvedad, ¿sí? El orden de aparición de estas categorías son 3 primero, 5 después, 6 posteriormente, y después de las 6, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, aparece una categoría 5E. Ese E viene de extended, ¿sí? O sea, categoría 5 extendida. ¿Está? Bueno, y viene, esta categoría 5 extendida, viene a ser como una 5 y medio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En donde tiene algunas características de velocidad similares a la 6, pero la simplicidad de instalación de la categoría 5. ¿Por qué les digo esto de la simplicidad de instalación? Me interesa que vean este gráfico de abajo al medio, ¿sí? Donde hay una cruz, ¿sí? En el caso de las categorías de la 3 a la 5, los cables vienen como la gráfica blanca de arriba, ¿sí? Fíjense, tienen 4 pares, cada par entrenzado entre sí. Ahí está, aquí se ve la vaina. Uy, perdón, me volví para adelante. Acá se ve la vaina y los 4 pares trenzados. Fíjense que no tienen absolutamente nada en el medio. Lo único que, bueno, ahí en la foto no se ve, pero lo único que tienen es una tira eh, que es como es una tira de Kevlar que va en el medio. El Kevlar es una sustancia que muy flexible, pero muy resistente a la tracción, ¿sí? O sea, junto con el trenzado de los cables se suele trenzar una fibra de Kevlar. Esta fibra de Kevlar hace que cuando ustedes tiren del cable, ¿sí? No, digamos, no exista la tendencia a destrenzarse el cable, ¿sí? Esta tira de Kevlar le da resistencia mecánica a la tracción. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, esto de acá arriba, la foto de arriba a la derecha, es un cable de par trenzado de categoría 3 o 5. ¿Sí? Así a simple vista no se puede ver si es 3 o 5 porque acuérdense que la diferencia entre 3 o 5 es la cantidad de vueltas que tiene por centímetro, la cantidad de trenzados que tiene por centímetro, así que así de movida en la foto no se puede saber si es 3 o 5. ¿Sí? Eventualmente si tienen un cable pueden ir a leer en la etiquetita del cable si dice categoría 3 o categoría 5. Bueno, pero lo que está acá abajo, las dos fotos de abajo, tienen que ver con un cable categoría 6. En este caso, si bien cada par se trenza entre sí, los 4 pares no están trenzados, sino que están divididos por un alma de teflón. Fíjense ahí en la foto de la derecha, una foto celeste, se ve el alma de teflón. Ese alma de teflón es como una cruz, si ustedes lo ven, le hacen un corte como en la foto de la izquierda. Si ustedes ven es como una cruz que separa los 4 cables. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eh, Esto, digamos, tiene una función, desde el punto de vista de la inmunidad electromagnética es muy bueno, es decir, esta separación de teflón o plástico que tiene ahí en el medio hace que la radiación electromagnética entre cada uno de los pares sea casi absoluta, ¿sí? Pero tiene una desventaja muy importante. Los cables categoría 6, cuando son instalados físicamente, a través de un ducto en una pared o una cosa por el estilo, tienen que cumplir toda una serie de cosas para que no se rompa esta inmunidad. ¿Por qué? Básicamente porque si ustedes doblan el cable en un ángulo muy... Fíjense lo que pasa si ustedes tienen una cruz, ¿sí? Que por más que sea de plástico, si ustedes doblan demasiado el cable para hacer una curva en la esquina de una pared o algo por el estilo, como es de teflón, este plástico se va a doblar y es probable que un cable pase a la cavidad del otro, ¿sí? O sea, existe una tendencia a que este alma de teflón eh, se pase, digamos, los cables se pasen de un lado al otro. Entonces, normalmente pasa que cuando ustedes hacen una instalación de categoría 6, una vez que terminan de instalar los cables, ¿sí? Primero que se tendrían que poner de acuerdo con el arquitecto, con el ingeniero o con quien sea que haga la obra, que si van a poner ductos a través de la pared, tienen que poner ductos que no
doblen a 90 grados en las esquinas, ¿sí? Entonces tendrán que hacer poner, no sé, una especie de falsa columna en la esquina o algo así para que el ducto doble en un ángulo determinado, ¿sí? Ya les digo, porque si ustedes doblan el ducto en forma de 90 grados, ¿sí? O simplemente cuando pusieron un cable canal en la esquina, pusieron el cable a 90 grados, este alma de teflón se va a, digamos, va a perder su efectividad. Entonces, cuando ustedes midan, ¿sí? Claro, por eso ahí me están poniendo en el chat, que por eso algunas conexiones hacen giros en curva. Cuando son de categoría 6, se nota absolutamente. En el categoría 5, no interesa. O sea, yo puedo doblar a 90 grados el cable, que el cable va a seguir trenzado igual, porque no tiene ese alma de teflón en el medio. Entonces, eh, todas las precauciones que yo puedo tener en una categoría, en un cable categoría 5, ¿y cuáles son esas precauciones que tengo que tener? Y básicamente no meter un cable de red junto con un cable de alta tensión, por ejemplo. ¿Sí? No mezclar lo que es la tensión de 220 con con las, digamos, con lo que se llaman corrientes débiles, ¿sí? Que pueden ser red y telefonía. ¿Sí? Red y telefonía no se, digamos, no tienen problemas de radiación cruzada. En cambio, si yo mezclo redes con 220 y más, y obviamente más todavía, si en vez de 220 es 380, ¿sí? Peor todavía, o sea, no tengo que mezclar corrientes débiles con corrientes fuertes, como sería el caso de los 220. Entonces, bueno, estos problemas de la categoría 6, ¿sí? Que al principio, imagínense, hay todo un tema de capacitación para poder hacer para los instaladores de categoría 6 y la mayoría para poder certificar que ese cableado estaba bien hecho, se necesita un aparato que eh, se llama heptascanner o pentascanner, dependiendo de qué categoría pueda medir, que básicamente es un aparato que tiene un aparato de medición de un lado donde se conecta una punta del cable de red y otro pedacito del aparato que es como un administrador remoto que se pone del otro lado, y estos dos aparatos empiezan a hacer circular corrientes a las frecuencias típicas de una transmisión de red de categoría 6 y toman la medición a ver si en los dos extremos del cable esas frecuencias llegan correctamente. ¿Sí? Y me dan lo que se llama una certificación, o sea, me dicen si este cable está bien instalado o este cable no, tiene problemas de interferencia cruzada o lo que fuera. ¿Está? Entonces, las instalaciones de categoría 6 es absolutamente necesario hacer una medición con Pentascanner, ¿sí? Porque lo más probable es que si yo no hago esta certificación, cuando lo empiece a usar, voy a tener grandes problemas. ¿Por qué digo que son grandes problemas? Porque no son problemas francos, no es que no anda, ¿sí? No, me preguntan si el categoría 6 mal instalado sería que un categoría 5. No, es peor que un categoría 5, ¿sí? Es igual que un categoría 5 mal instalado, ¿sí? Porque eso es lo que les quería decir, voy a empezar a tener problemas, eh, pero problemas que no son francos, no es que hay una máquina que no va a andar, que va a transmitir mal, no, la máquina va a andar, sí, pero de golpe, si tengo la opción de medir la velocidad a la que está transmitiendo, me voy a dar cuenta que la mitad de los paquetes que pasan de la red vienen con error, sí que los tengo que volver a retransmitir, entonces la, la capacidad, la velocidad de transmisión a la que puede llegar es mucho más baja, o simplemente tengo problemas simplemente tengo problemas al pasar un archivo o al usar un software. Bueno, lo grave de todo esto es que no son problemas francos, ¿sí? Con lo cual son muy difíciles de detectar. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con esto entonces? Bueno, ya me está advirtiendo de los 40 minutos de limitación. Acuérdense, si cuando se corte, vuelvo a generar la reunión y nos conectamos de vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se entendió esto? Bueno, me falta entonces, estos problemas de instalación del categoría 6 hicieron que se desarrolle una categoría 5E. ¿De qué se trata? Es un cable de categoría 5 con una mayor cantidad de vueltas por centímetro,
¿sí? Después de hacer una serie de pruebas, mejorando un poco la aislación de los cables y mejorando un poco, como les digo, la cantidad de vueltas que tiene por centímetro, se logró a que las velocidades de transmisión de un categoría 5E son prácticamente iguales que las categorías 6. ¿Sí? Están en el mismo orden de magnitud. Con lo cual, automáticamente toda la gente se volcó a hacer instalaciones de categoría 5, 5E, que es la que ustedes van a ver en la mayoría de las instalaciones actuales, eh, hacer instalaciones en 5E, que son más fáciles de hacer, y finalmente puedo llegar al gigabit por segundo de la categoría 5E. También tenemos que decir que la categoría 6, ¿sí? Después de aplicarle todas estas mejoras a la categoría 6 también, la categoría 6 puede llegar a 10 gigabits por segundo de velocidad de transmisión. ¿Está? En cambio, la categoría 5E hasta 1 gigabit. O sea, todavía sigue siendo la categoría 6 mejor, ¿sí? Pero, como les digo, la categoría 6 tiene que ser muy bien instalada para que esto funcione correctamente. Si no, vamos a tener muchísimos problemas. Bueno, acá lo que estamos viendo es algo referente al UTP también. Es una hoja de datos de la conexión. Esta, fíjense, la conexión de un RJ45, ¿sí? Hay dos tipos de conexiones. La conexión que se llama patch, ¿sí? Que es la conexión directa, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Fíjense, ahí tienen los códigos de colores. Fíjense que no puedo elegir los códigos de colores como a mí se me dé la gana, ¿sí? Sino que para que la instalación esté bien hecha, yo necesito seguir esta codificación que aparece aquí. El segundo gráfico, el que está, digamos, segundo en el gráfico de la izquierda, es un cable crossover, ¿sí? Estos cables crossover básicamente tienen que ver con algo que ya prácticamente no se usa, y ya les explico por qué. Los cables crossover se usaban para conectar, por ejemplo, dos switches. Cuando yo quiero hacer una cascada de switches, antes tenía que ponerle un cable crossover. ¿Por qué ya prácticamente no se usan los crossover? Porque todos los switches, yo por lo menos ya no conozco ninguno que no lo traiga, todos los switches nuevos que hay en el mercado tienen una función que se llama Auto MDX. O sea, automáticamente hacen el cruzado este de los cables que ustedes ven ahí en la imagen, pero lo hacen del lado de uno de los switches. El que primero lo haga, hace el cruzado de un extremo y entonces ustedes les pueden poner un cable patch común, un cable directo, ¿sí? Obteniendo el mismo resultado que si usaran un cable crossover, ¿sí? O sea, el cruzado lo hace el propio switch. Así que la segunda parte prácticamente descartada. En los gráficos de la derecha, ustedes tienen lo que sería la ficha RJ45. No pierdan de vista que hablamos de que en esta categoría, en esta capa física, estamos hablando de normalizar la forma de transmisión. Entonces, las fichas, esta que ustedes ven acá a la derecha, ¿sí? La de arriba, que es la RJ45 macho, y la de abajo, que es la RJ45 hembra, eh, tienen un formato determinado, tienen una separación, tienen una cantidad de contactos, tienen una forma de conexión que ya está todo especificado en las normas. Y si yo quiero lograr una conexión correcta que pueda pasar un pentescáner, lo que necesito es hacer uso de esas normas, conocer las normas y utilizarlas, ¿sí? Bueno, esto es simplemente a modo ilustrativo para que vean, ya seguramente en la práctica van a hacer alguna, o a lo mejor las profesoras, no sé cómo va a ser ahora con esto de la cuarentena, se complica, pero eh, para poder hacer algunas prácticas de esto, si no la haremos cuando termine. Bueno, el dentro de los medios guiados con cable de cobre también tenemos el cable coaxil, ¿sí? Este es un medio guiado que se utiliza ya muy poco, sobre todo para las redes. Por lo que les dije, los cables coaxil normalmente están pensados para una topología bus, y ustedes saben que la topología bus tiene muchas complicaciones para encontrar una falla, entonces prácticamente se dejaron de utilizar. ¿Cuándo se utiliza cable coaxial en vez de UTP? Solamente en aquellos ambientes extremadamente ruidosos, como por ejemplo fábricas, donde tienes grandes motores, ¿sí? Que esos grandes motores producen grandes cantidades de radiación electromagnética y entonces la inmunidad que tiene el cable UTP no alcanza. Entonces
a pesar de la complicación, se utilizan topologías de tipo bus y se utilizan estos cables coaxil. Dentro de los cables coaxil tenemos dos tipos, de banda bus y banda ancha. A pesar de esto, no significa que alguno de los dos tenga más ancho de banda que el otro. Se llaman así simplemente porque uno es finito y el otro grueso, es más grueso. ¿Sí? Pero básicamente se utilizan para dos cosas distintas. Los de 50 ohms están homologados para transmisiones de red, o sea, transmisiones de tipo digitales, y los de banda ancha de 75 ohmios son los que normalmente se utilizan para transmisiones de video analógico, como es el caso de los videocables que ustedes tienen, las conexiones analógicas de videocable, ¿sí? En hogareña, se utilizan cables de 75 ohms. Ojo con esto, porque no es lo mismo un cable que el otro. Tienen distinta impedancia característica. Esos ohms que ustedes ven ahí en la imagen tienen que ver con la impedancia característica que tiene este cable. Y es muy importante definir que yo necesito tener la misma impedancia característica en el cable que la placa de red al cual lo voy a conectar. ¿Sí? Porque si no tengo una pérdida ahí que se produce en forma de calor, ¿sí? Que me va a hacer que la red tenga un rendimiento muy malo. ¿Está? Bueno, básicamente se trata de un alambre de cobre rígido que está recubierto por un aislante de teflón bastante grueso, por eso es bastante inmune, y a su vez este aislante de teflón está completamente recubierto por una malla de cobre, ¿sí? Que vendría a ser el otro polo del cable. ¿Está? Ahí en la foto lo pueden ver. El núcleo de cobre, el revestimiento este blanco que está acá y la malla de cobre. La malla de cobre normalmente se utiliza para definir, ya me quedan 2 minutitos nada más, la malla de cobre se utiliza para definir si es de 75 o de 50 ohmios. Las mallas de cobre de 50 ohmios suelen ser doradas, ¿sí? Como para poder identificarlo. Si yo tengo un cable y no sé si es de uno o el otro, me voy a mirar el color de la malla de cobre. Si la malla de cobre es plateada, ¿sí? Y está plateado a propósito, normalmente es de 75 ohmios. Si la malla de cobre es dorada, normalmente es de 50 ohmios. ¿Sí? Dato de color nada más. Bueno, todo este conjunto, o sea, el núcleo, el teflón que lo separa y la malla de cobre, está recubierto por un plástico que básicamente le da resistencia mecánica. ¿Sí? No hace otra cosa que eso. ¿Sí? Profe, Sí, ¿el de 50 para qué se utilizaba entonces? para redes. Ah, para redes. Y Claro, el de el de 75 es 75 para para... video cable. Bien, bien, bien. Exactamente. ¿Sí? Se va a cortar en un segundo, así que ya nos volvemos a conectar de nuevo, ¿no? Bueno, por la forma constructiva que tiene una gran inmunidad al ruido. ¿Sí? Fíjense que prácticamente todo lo que la radiación que pueda tener el núcleo es absorbida por la malla que está alrededor. ¿Está? Por eso es que tiene una alta inmunidad al ruido exterior, tanto para entrada como para salida. ¿Está? Así que bueno, estas son las características del cable coaxil. No le vamos a dar mucho más profundidad porque, como les digo, se utiliza muy poquitito. ¿Sí? Realmente se utiliza muy poquitito. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, fotos, simplemente. Fíjense, ahí tienen una de 75 ohmios con la malla plateada, ¿sí? No sé si lo están viendo ahí, ¿sí? Lo que está en las otras dos fotos son los conectores típicos, ¿sí? Se llaman conectores BNC, B larga, NC, ¿sí? Donde tienen, fíjense, el pitutito ese dorado que figura ahí en la foto de arriba a la derecha, es el centro, y todo el resto es lo que está alrededor, digamos, vendría a ser lo que va conectado a la malla. ¿Sí? Ahí estamos de vuelta. Esperemos que se conecten
que se conecten todos y sigo y avanzo en lo que queda. Bueno, como les decía recién, estos son simplemente imágenes de los conectores que se utilizan para en el cable coaxil. Tienen, reciben el nombre de BNC, B larga NC. ¿Sí? Reciben el nombre de BNC. Y fíjense que este conector que está en la parte de abajo, este conector T que está en la parte de abajo, es el que se utiliza para ir armando el bus. Recuerdan que el cable de coaxial se utiliza con la topología de bus o bus, si lo quieren nombrar en castellano. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy armando cables con la ficha de la derecha arriba, ¿sí? Y los voy conectando uno a uno a la parte hembra, llamémosle, de acá, de esta T, a la parte de arriba de la T, ¿sí? Y esta parte, la parte macho de la T, la que se ve en la parte de adelante, va conectada a la computadora. ¿Ah? Y así se va armando el bus. ¿Está? Como ya saben, las topologías de tipo bus requieren la presencia de dos terminadores, ¿sí? Cuando termina el bus, básicamente se pone en uno de estos extremos, se pone un terminador. ¿Está? Que es el que cierra toda la topología. ¿Está? Bueno, pasamos a otro de los medios guiados, ¿sí? Al segundo tipo de medio guiado, que es la fibra óptica, ¿sí? La fibra óptica hoy en día es un medio guiado muy importante, ya que el aumento del precio del cobre hizo que cada vez sea más parecido el precio de un metro de cable de cobre o de cable UTP que un metro de fibra. Entonces, les pido que silencien el micrófono. Ahí está. Bueno, como les decía, la fibra óptica hoy en día es un tipo de... La fibra óptica es un tipo de medio de transmisión muy utilizado, ya que está bajando relativamente de precio, ¿sí? Es decir, para que se entienda lo que digo, hace 10 años un metro de fibra óptica salía 10 veces lo que salía un metro de cable de cobre, ¿sí? Hoy día un metro de fibra óptica sale prácticamente lo mismo que un metro de cobre, ¿sí? Porque aumentó el cobre y por una cuestión de economía de escala bajó el precio de la fibra óptica. ¿Qué quiero decir con la economía de escala? Quiero decir que cuando, cuando hay, cuando se construye mucho una cosa, ¿sí? Esa cosa tiende a bajar de precio porque empieza a haber mucha competencia, entonces cada vez empieza a bajar más de precio, ¿sí? Esto. Así que, eh, bueno, hoy la fibra óptica es un medio de comunicación muy utilizado. ¿Qué tiene, y vamos a ver, qué ventaja tiene con respecto al cable? Bueno, la verdad que tiene un montón de ventajas, ¿sí? Que las vamos a ver enseguidita ahora. Pero primero veamos cómo funciona, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la fibra óptica? ¿Cómo hace para transmitir? Básicamente, el primer concepto es que transmite fotones en vez de electrones, ¿sí? Y como todos sabemos, los fotones circulan a mucha más velocidad que lo que circula un electrón. ¿Está? ¿Sí? Básicamente circulan a la velocidad de la luz. ¿Está? Entonces, es por eso que la velocidad o el ancho de banda que yo puedo obtener usando una fibra óptica puede llegar a ser hasta 1000 veces más que el ancho de banda que yo puedo obtener del cable. ¿Sí? El ancho de banda intrínseco, quiero decir, ¿no? ¿Por qué digo intrínseco? Porque no todo ese ancho de banda es aprovechable, ¿sí? Básicamente, ¿por qué no todo el ancho de banda es aprovechable? Porque la fibra óptica tiene una limitación, una desventaja. Esta desventaja tiene que ver con el hecho de que las transmisiones de red que nosotros solemos hacer son todas eléctricas, ¿sí? O sea, nuestra máquina, la placa de red que tiene,
no tiene una placa de red óptica, ¿sí? Tiene una placa de red eléctrica. Con lo cual, para yo poder conectar, usar la fibra óptica como medio de comunicación, necesito sí o sí poner en el medio un dispositivo que me convierta lo eléctrico a óptico para poder ser transmitido por la fibra, y del lado del receptor algo que haga el trabajo inverso, es decir, que me convierta lo óptico a eléctrico para poder volver a tenerlo en modo eléctrico, ¿sí? Bueno, básicamente la fibra óptica funciona, como dice acá en la filmina, por reflexión interna de haces de luz. Para hacerlo simple conceptualmente, una fibra óptica es como un tubo espejado por dentro, ¿sí? En donde yo le pongo una señal de luz y esa señal de luz se va reflejando, ¿sí?, sucesivamente a través de este tubo espejado hasta salir por el otro lado, ¿sí? ¿Cómo hago para espejar ese tubo? Ahora lo vamos a ver enseguidita. Pero primero veamos que hay dos tipos de fibra óptica. Multimodo, que a su vez tiene dos subtipos, índice escalonado e índice gradual, y las fibras monomodo. El orden este que aparece acá es el orden en el que se fueron desarrollando las fibras, ¿sí? Es decir, las primeras fibras que aparecieron eran de tipo multimodo, índice escalonado, ¿sí? Después encontraron un problema con ese índice escalonado, que ahora se los explico. Aparecieron las índice gradual, y que morigeraba un poquito de ese problema, y después aparecieron las monomodo, que prácticamente lo eliminan a ese problema, y por supuesto esas son las fibras que se utilizan actualmente, las monomodo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, veamos, acá tenemos un grafiquito. ¿De qué se trata? Básicamente la fibra óptica se trata de un tubo, ¿sí?, de vidrio o acrílico, ¿sí? Más precisamente está hecha de óxido de silicio. El óxido de silicio es el principal componente del vidrio, ¿está? Eh, un componente que se encuentra básicamente en el... Acaba de llegar nuestro ayudante. Hola, Ariel. Básicamente, este tubo de óxido de silicio está recubierto por otro tubo de óxido de silicio que básicamente tiene un índice de refracción distinto. ¿Está? Acá cerramos esto. Tiene un índice de refracción distinto, ¿sí? ¿Qué hace esto? Hace que el haz de luz que llega a la frontera del tubo interior, llamémosle, ¿sí?, se refleja, ¿sí?, porque justamente tiene un cambio de índice de refracción. Entonces ese haz de luz se refleja y vuelve a entrar al tubo. Cuando llega al otro lado se vuelve a reflejar, y así sucesivamente hasta salir por el otro lado. Bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero las fibras multimodo de índice escalonado, fíjense por qué se llama escalonado. Si ven acá en la parte superior izquierda del gráfico, el cambio de índice de refracción es un cambio escalonado, como lo dice su nombre, ¿sí? Un cambio abrupto entre el núcleo y el recubrimiento, lo que acá se llama cladding. ¿Está? Uno de los problemas que presenta este tipo de fibra es un error que se llama dispersión cromática, ¿sí? Esta dispersión cromática hace que el rayo de luz, que no está compuesto por una sola longitud de onda, una sola frecuencia, sino que tiene una serie de frecuencias, ¿sí?, incorporadas, este haz de luz se dispersa, ¿sí?, por efecto de las diferentes velocidades que hay dentro del tubo, y a la salida de la fibra óptica yo tengo algo como esto que está acá a la derecha arriba, ¿sí? O sea, como una curva achatada, ¿está? Y muy ancha, y eso hace que muchas veces los pulsos se vayan ensanchando. Fíjense cómo se ve acá a la derecha arriba, ¿sí? Los pulsos se van ensanchando hasta empezar a producir errores. Por eso, básicamente, una fibra multimodo de índice escalonado tiene un límite en la longitud que puede tener esa fibra, ¿sí? Claro, depende de la distancia, exactamente. Las fibras de tipo multimodo, índice escalonado, tienen alrededor, me acuerdo exactamente el número, pero tienen alrededor de, a lo sumo,
2 kilómetros, como mucho, 1 kilómetro. ¿Está? Como mucho la distancia. Que comparado con los 100 metros del cable, es mucho. ¿Sí? Acuérdense que 10 veces será lo que puede un cable UTP. Un cable UTP, un cable coaxil, no pueden tener más de 100 metros de largo. ¿Sí? Porque después empiezan a tener retardos que ya no son admisibles. Entonces, en cambio, la fibra óptica, la más común, la más vieja, la primera que apareció, puede tener hasta 1 kilómetro. En el caso de la, bueno, ahí aparece, a alguien se le ocurre, dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que hacer el índice si este índice escalonado se hace, es un proceso electroquímico? En realidad, cuando ustedes ven el proceso de fabricación de una fibra óptica, se hace con un solo tubo de óxido de silicio, ¿sí? No, no son dos, es uno solo, al cual se le aplica un proceso electroquímico que le cambia el índice de refracción. Entonces, la parte de adentro tiene un índice de refracción y la parte de afuera tiene otro índice de refracción. Pero en realidad físicamente es un solo tubo. Así se construye, digamos. En el caso entonces de la índice gradual, lo que se hace es hacer que el cambio entre un índice gradual, el del núcleo y el del cobertor, sea gradual. ¿Sí? Si esto se hace bien, correctamente, este índice gradual lo que hace, mejora este efecto de la dispersión cromática. ¿Sí? O sea, logra que la fibra óptica dé errores, ¿sí? Recién a los 6-7 kilómetros. ¿Sí? O sea, en vez de 1 kilómetro, 2 kilómetros, como puede tener una índice escalonado, la índice gradual ya estamos hablando que estamos ya más cerca de los 10 kilómetros, para hacerlo redondo. ¿Está? Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, pero a ver, si el problema es el rebote de los rayos, ¿sí? Achiquemos el núcleo de tal manera de que el rayo no rebote, ¿sí? De que prácticamente, o sea, o que el rebote sea imperceptible, que el rayo vaya prácticamente directo. Y aquí aparece lo que hoy conocemos, que es lo que se usa, la fibra de tipo monomodo, en donde el grosor del núcleo es tan chiquito como la longitud de onda de la luz al que yo estoy poniendo, ¿sí? Normalmente para esto se usan unos diodos LED de color rojo, que estamos hablando de que transmite una luz que tiene 650 nanómetros, ¿sí? Entonces, estos núcleos de las fibras monomodo tienen aproximadamente ese tamaño, o sea, está en el orden de entre 1000 y 5000 nanómetros el grosor del tubo. Es muy chiquitito, está realmente muy chiquitito. Entonces, pero bueno, tiene la ventaja de que, obviamente tiene la desventaja de que es más complicado de conectar, porque fíjense que le tengo que invocar a ese tubito que tiene nanómetros, ¿sí? O metros por 10 a la menos 9 si lo quieren. Eh, del orden de los nanómetros le tengo que invocar, para el tema de los conectores, es un tema complicado el tema de las monomodo, pero bueno, eso hoy ya está resuelto con tecnología y las fibras monomodo son las que definitivamente se usan. De hecho, prácticamente es imposible hoy en día conseguir fibra de tipo multimodo, ¿sí? Y las fibras monomodo, perdón, pueden llegar a distancias de alrededor de entre 200 y 300 kilómetros, ¿sí? O sea, fíjense, pasamos 1 o 2 kilómetros, 7, 10 kilómetros la índice gradual y 200 kilómetros. ¿Sí? O sea, cada una va, si quieren, multiplicando 10 veces la longitud de la otra. ¿Está? Bueno, acá tienen algunos gráficos de fibra óptica, ¿sí? Y acá aparecen las ventajas y desventajas de usar fibra óptica, ¿sí? Bueno, primero, al transmitir luz, ¿sí? Que va mucho más rápido que el electrón, tiene un gran ancho de banda, ¿sí? Tiene baja atenuación, o sea, eso significa que le da gran alcance. Como les digo, los problemas de limitación de distancia de la fibra óptica no pasan por la señal que se va atenuando, o sea, que va cayendo a lo largo de la distancia, sino que pasa por este efecto de la dispersión cromática que les hablaba en la diapositiva anterior. Tiene baja atenuación. ¿Sí? Permite hacer una multiplexión cromática. ¿Qué significa? Yo puedo transmitir más de una señal a la vez por una fibra óptica, transmitiéndola en un distinto color.
Transmitirla en distinto color significa transmitirla a distinta frecuencia, ¿sí? Entonces puedo hacer multiplexión cromática, ¿sí? ¿Qué más? Es un aislante, sí, obviamente que está bien pensado lo de la multiplexión cromática y hoy se está usando muchísimo. O sea, yo tiro una sola fibra óptica y después cambiando solamente los extremos, puedo meter una señal, dos señales, tres señales, cuatro señales, dependiendo básicamente del aparato del extremo, pero no tengo que cambiar la fibra. La fibra siempre me soporta la multiplexión. Bien, es aislante dieléctrico, con lo cual la puedo tirar bajo el agua, por un poste en la calle, por debajo de la tierra, como quiera, porque no, no lo afecta absolutamente nada. Es decir, no hay radiación electromagnética. ¿Se acuerdan como en el cable que hacíamos? Toda la construcción del cable tenía que ver con la radiación electromagnética. Bueno, en la fibra no hay radiación electromagnética. Los haces de luz no producen ninguna clase de radiación electromagnética hacia el exterior, ¿sí? Y tampoco absorben radiación electromagnética del exterior, ¿sí? Con lo cual es un aislante dieléctrico. Entonces yo lo puedo tirar, por ejemplo, por un poste y despreocuparme de que le caiga un rayo y me queme todos los equipos que hay en la línea, como pasa, sí pasa con el cable, ¿sí? Porque como son de vidrio plástico, son completamente aislantes dieléctricos, ¿sí? No lo afecta el agua, ya lo dije, no produce ninguna radiación al exterior y por supuesto no lo afectan las interferencias que puedan prevenir del exterior. Entonces, hoy en día, muchas de esas redes que yo les decía de coaxil en ambientes ruidosos, donde hay mucha radiación electromagnética, se están migrando a fibra, ¿sí? Justamente porque a la fibra directamente no es que tiene mejor inmunidad, tiene una inmunidad perfecta directamente, que tiene que ver con su forma de construcción, ¿sí? Y por supuesto todo esto redunda en una mucho menor tasa de error de transmisión. Pero por supuesto también tiene desventajas, ¿sí? En principio el costo de la fibra óptica es más elevado que el cable, no solamente por el costo del medio de transmisión en sí, sino también porque necesito, como yo les había dicho, estos dispositivos conversores electroópticos en los extremos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, todavía hacer instalaciones de fibra sale un poquito más caro que el cable. El cable lo conecto directo, le pongo dos fichas y se acabó el problema. En el caso de la fibra óptica, yo necesito, aparte de la fibra en sí y de los conectores, necesito estos conversores electroópticos que voy a poner en el extremo, ¿sí? Es por eso que el costo todavía es más elevado que el cable, pero por muy poquitito. El costo físico de la fibra frente al cable de cobre hoy en día es igual. Se cuesta lo mismo un metro de fibra que un metro de cable. Hoy, ¿sí? Como les digo, todavía las instalaciones son más caras por esto de que tengo que poner los conversores. ¿Se entendió esto? Bien. Otra de las desventajas que tiene es la, la fragilidad que tiene, ¿sí? Si imagínense una cosa que tiene el tamaño de un pelo, ¿sí? Hecho de fibra de vidrio, ¿sí? Imagínense, o de óxido de silicio, que es frágil. ¿Cómo se resuelve esto? Por eso le puse entre paréntesis relativo. ¿Cómo se resuelve esto? Poniendo muchos cables juntos. Entonces, si yo hago una fibra que tiene, no sé, 300 pelos de fibra, ¿sí? Estoy hablando de un cable que tiene, no sé, 4 o 5 centímetros de grosor, ¿sí? Y que por supuesto no es nada frágil. ¿Está? Entonces, al aumentar la cantidad de fibras, lo que se hace es se mejora esta resistencia mecánica que tiene la fibra óptica. ¿Está? Por eso dice relativo, ¿sí? Y después lo que ya hablamos, se necesitan conversores de medio, optoeléctricos y viceversa, para que sirva para algo. ¿Está? Así que esto eleva un poquito el costo, ¿sí? Y la otra gran desventaja que tiene es que solo pueden usarse para transmisiones digitales. ¿Por qué? Porque para mí la presencia de luz va a ser un 1 y la ausencia de luz va a ser un 0, ¿sí? Pero no puedo tener luces de distintas intensidades, o por lo menos la tecnología actual todavía no lo permite. Por lo tanto, la fibra óptica solamente se utiliza para transmisiones de tipo digitales, lo cual hoy es un poco problema porque realmente eh, todas las transmisiones que tenemos son digitales, con lo cual poco problema nos viene por ese lado. ¿Está? Bueno, acá tienen algunos gráficos que tienen que ver con elementos que se usan para fibra óptica, conectores. Los conectores de fibra óptica básicamente son de dos tipos. Estos cuadraditos que están acá arriba a la izquierda se llaman
son los famosos SC, conectores de fibra SC. En cambio, los redonditos, que son más viejos, estos que están acá abajo, son los conectores ST. ¿Sí? Lo que ustedes ven acá a la derecha abajo son dos conversores de medio. Fíjense que tienen, en este caso, un conversor de medio con ficha de tipo SC, los dos cuadraditos, estos que están acá, eh, y aparece un RJ45 clásico de una red UTP. Lo mismo este de acá de la derecha, bien a la derecha abajo. ¿Sí? Conectores de fibra ST, ¿sí? Y un RJ45. A ver qué pregunta me están haciendo. Al agrandar el diámetro de la fibra, para evitar rotura, las fibras se rompen, no se traducen en error de datos. No, 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 no. Tal vez me entendieron mal. No estoy aumentando digamos, el diámetro de la fibra para evitar roturas. Estoy aumentando la cantidad de fibra que pongo juntas. ¿Sí? O sea, las fibras son todas monomodo, son todas finitas, pero cuando pongo 300 fibras todas juntas, ¿sí? Acumuladas todas en un mismo cable, ese cable se hace, digamos, bastante resistente. Lo único que tengo que tener cuidado es a la hora de conectarla, cuando tengo que abrir los extremos, ahí sí voy a tener que llegar hasta el pelito y ahí tengo que tomar algunas precauciones, ¿sí? Pero el cable en sí, el que circula por bajo la tierra o colgado de un árbol, es lo suficientemente resistente porque tiene muchas fibras, ¿se entiende? No es que estoy aumentando el tamaño de cada fibra. ¿Está? Buenísimo. Bueno, no sé si ustedes notaron, pero yo para poder hacer una transmisión en la fibra tengo siempre dos conectores. ¿Sí? Fíjense en los conversores de medio, esto que aparecen acá en la foto de abajo a la derecha. eh, Acá tienen dos y acá de nuevo también hay dos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que las fibras necesitan una fibra para cada canal, o sea, una fibra de ida y una fibra de vuelta. Así que las fibras trabajan siempre de a pares. ¿Sí? ¿Está? Esto es una desventaja. En los cables yo puedo trabajar con distintas frecuencias y trabajar en un mismo cable. Bueno, pero yo les acabo de decir que las fibras también se pueden hacer multiplexión cromática. Correcto, yo podría trabajar con una sola fibra y hacer multiplexión cromática, o sea, mandar en un color la señal hacia un lado y en otro color hacia otro. Pero eso hoy en día todavía no se usa mucho. ¿Sí? Supongo que porque son muy caros los conversores electro-ópticos para múltiples colores. Supongo que son muy caros. Por eso no se suelen usar. Bueno, y pasamos a los medios de tipo no guiados. ¿Sí? O sea, los que utilizan el aire propiamente dicho como medio de transmisión. ¿Sí? Bueno, y acá voy a ir un poquitito más rápido, básicamente porque estos se están usando, digamos, cada vez menos, por varias razones. La primera de ellas es porque el espectro electromagnético está tan saturado de transmisiones que producen muchos errores. Entonces es como que la gente, cuando quiere hacer una cosa en serio, prefiere hacer una inversión inicial y tirar una fibra óptica que hacer una transmisión vía el aire, que si bien es más barata, tiene sus complicaciones. ¿Sí? Bueno, dentro de las transmisiones terrestres a través del aire tenemos por ondas de radio, ¿sí? Tenemos, voy a mostrarlo todo y después vamos a explicar, por microondas, ¿sí? Y por último, los satélites, ¿sí? Pero veamos primero estas dos. Las de ondas de radio tienen frecuencias que van de los 30 MHz a como mucho 1 GHz, ¿sí? En general se quedan dentro de los megahertz, ¿está? Ejemplos de esto son las transmisiones de tipo radiales, ¿sí? La radio AM, FM, las transmisiones de la policía, de los radiotaxis, ¿sí? Que son VHF, ¿sí? Very High Frequency, que, bueno, fíjense que en el momento que se desarrollaron se llamaron VHF, que significa Very High Frequency, o sea, frecuencia muy alta. Bueno, pero se desarrollaron hace mucho tiempo, en ese momento era muy alta, hoy como que quedaron ya casi bajas las frecuencias. ¿Sí? Bueno, tienen algunas características, estos son características físicas de las señales electromagnéticas a esta frecuencia, ¿no? Son omnidireccionales, ¿sí? Es decir, que cuando yo las reparto, las suelo repartir con una antena como esta que está acá a la derecha, que se llama una antena omnidireccional, es decir, las señales se reparten en forma como naturalmente se desparraman en forma omnidireccional, entonces lo lógico es usar una antena omnidireccional para desparramarlas para todos lados. ¿Sí?
y al ser de baja frecuencia, son poco afectadas por los obstáculos, ¿sí? Es por eso que ustedes una radio FM, ¿sí? A pesar de que ustedes físicamente no ven la antena de la radio, ¿sí? Si ponen un receptor de radio pueden escucharla, ¿sí? Porque esa radiación electromagnética atraviesa las casas, los edificios, los árboles, sin problema. ¿Está? Bueno, después se dieron cuenta de que al usar baja frecuencia, las velocidades de transmisión eran muy bajas, así que a alguien se le ocurrió empezar a investigar cómo hacer para transmitir por microondas. Microondas son la misma onda electromagnética que la anterior, pero trabajando a frecuencias mucho más altas. Estamos hablando de frecuencias que van de los 2 GHz mínimo a los 40 GHz de frecuencia, ¿sí? Y cuando yo elevo la frecuencia hasta ese nivel, el comportamiento de la señal electromagnética es completamente distinto. Básicamente ya no se propagan en forma omnidireccional, sino se propagan en forma direccional. Fíjense que cambió completamente el comportamiento, ¿sí? Esto es un tema físico, ¿no? Así se comportan. Entonces, ya empezamos a dejar de transmitir con antenas omnidireccionales, ¿sí? Y empezamos a transmitir preferentemente con antenas direccionales como la que aparece a la derecha abajo, ¿sí? En donde esto es una semiparabólica que concentra la red que está ahí atrás, con forma semiparabólica, concentra las señales que recibe en el iluminador, que es esa punta plateadita que aparece acá, ¿sí? En este iluminador es donde se concentran las señales que capta esta parrilla, ¿sí? Esta parrilla, por supuesto, está apuntada a otra parrilla que hay del otro lado y establece como un túnel muy direccional, ¿sí? De transmisión, de una alta velocidad. Tienen la desventaja que son altamente atenuadas por los obstáculos, ¿sí? Es decir, hay, digamos, cualquier cosa que yo le ponga en el medio corta la señal. Si le pongo un árbol, le pongo un edificio, ¿sí? Hasta algunas cosas muy sutiles como un árbol con pocas hojas pueden llegar a afectar esta transmisión que es muy direccional, ¿sí? Y tienen la característica de que los gobiernos han tenido que inventar frecuencias no licenciadas. O sea, la mayoría de las frecuencias de los espectros son frecuencias licenciadas. ¿Qué significa que sea licenciada? Que yo tengo que ir a pedirle una autorización, en este caso acá en la Argentina, al ENACOM, para que me deje usar esa frecuencia, ¿sí? Si no viene el ENACOM y me pone una multa. ¿Ya está? Pero existen rangos de frecuencia no licenciadas, a los que no tengo que pedir autorización, como son la frecuencia de 2.4 GHz, que es la que usamos para los Wi-Fi de la casa, ¿sí? Y la frecuencia de 5.8 GHz, 5.7, 5.8, que también es otro pedacito de la banda no licenciada, ¿sí? Y que son, ustedes vieron que hay en los Wi-Fi que yo puedo comprar actualmente, vienen de dos bandas. El de banda de 2.4, ¿sí? Y el de banda de 5.8. Ambas bandas no licenciadas. Ya saben ustedes que me pueden interrumpir cuando quieran con consultas, ¿no? Tanto por el micrófono como por el chat. Bueno, y por último, vamos a ver las comunicaciones satelitales, que cada vez se usan menos. ¿Está? Las comunicaciones satelitales, hay varias. La principal de ellas se utiliza en satélites geosincrónicos. ¿Qué será un satélite geosincrónico? Bueno, los satélites geosincrónicos aprovechan una característica de la rotación terrestre, ¿sí? Y esta característica dice que si yo pongo un objeto de determinada masa a una distancia determinada de la Tierra, ¿sí? Este objeto va a girar junto con la Tierra a la misma velocidad. ¿Está? Esto es lo que se llama el cinturón geosincrónico. Ese cinturón geosincrónico está a la altura del ecuador, o sea, como si fuera un plano horizontal en la Tierra, ¿sí? A 36.000 kilómetros de distancia aproximadamente, son 35.700 y chirolita. 36.000 para hacerlo redondo, ¿sí? Entonces, a 36.000 kilómetros de distancia hay una órbita en la que un determinado satélite gira a la misma velocidad de la Tierra. ¿Qué significa esto? Que el satélite se queda quieto en un punto, ¿sí? Del corte ecuatorial, haciendo las veces de una antena que queda a 36.000 kilómetros de altura, ¿sí? Entonces yo en ese satélite puedo, imagínense si ustedes tuvieran una antena
tan alta que tenga 36.000 kilómetros de altura, ¿sí? Si ustedes se paran en esa antena, claramente van a ver una buena parte de la superficie terrestre, ¿sí? De hecho, pueden ver aproximadamente un 60% de la superficie terrestre. Y por lo tanto, si yo desde ese 60% transmito algo hacia arriba, puedo desde ahí apuntarle a cualquier punto que esté en ese 60% de la superficie terrestre, ¿sí? Básicamente se utiliza el satélite como una antena repetidora de señal. ¿Está? Esta superficie terrestre se toma el nombre de pisada del satélite, ¿sí? Los satélites tienen una vida útil de aproximadamente 10 años. ¿Por qué tienen una vida útil? Básicamente porque a esa altura, que está fuera de la atmósfera, a esa altura existen lo que llamamos inclemencias climáticas, ¿sí? Que hacen que el satélite pueda llegar a salirse de su órbita. Entonces, para evitar que se salga de su órbita, tienen pequeños cohetes que utilizan un combustible sólido que lo van volviendo a ubicar automáticamente. O sea, tienen sistemas de cálculo por GPS automático, ¿sí? Que lo van volviendo a acomodar en su posición. ¿Está? Este combustible sólido tiene una duración limitada, por supuesto. Esa duración es de aproximadamente 10 años. Es decir, que cuando yo pongo un satélite en órbita, sé que a los 10 años algo voy a tener que hacer porque ese satélite va a quedar boyando, ¿sí? Allá en la estratosfera. Entonces, lo que se hace normalmente, se le ponen a los satélites sistemas. Antes los iban a buscar, ¿se acuerdan cuando estaban los famosos transbordadores espaciales de la NASA? Esos transbordadores espaciales lo que hacían justamente era esto. Era, porque imagínense que un satélite es una cosa muy costosa. Entonces, era, en un principio, fue más barato construir una nave espacial que lo vaya a buscar y lo traiga de vuelta y de paso ponga otro en órbita. ¿Sí? Hoy en día, el programa espacial ese de la NASA está desactivado, ¿sí? Después de un par de accidentes. Entonces, lo que se hace hoy en día básicamente es ponerle como una especie de sistema de autodestrucción al satélite que cuando se termina su capacidad de vida útil, lo hacen explotar por los aires. A los satélites quedando unos pedacitos muy chiquititos que no afectan, digamos, que queden dando vuelta por ahí. Y por supuesto se sube otro en órbita con un cohete. ¿Está? Bueno, una de las limitaciones que tienen estos satélites geosincrónicos es que, como les dije, es un solo círculo a la altura del ecuador y ese círculo tiene 360 grados, como cualquier círculo, y por cuestiones de interferencia, ¿sí? Y de seguridad, los satélites no se pueden poner más cerca de 2 grados uno del otro. Con lo cual, en este cinturón geosincrónico, yo puedo tener como mucho 180 satélites, ¿sí? Si tengo que poner a 2 grados cada uno, 2 por 180 son los 360 grados del círculo alrededor del ecuador. ¿Está? Entonces, bueno, esos espacios satelitales están muy disputados, ¿sí? Por los países, con lo cual a alguien se le ocurrió, che, pero ¿por qué no ponemos satélites de baja altura? Algo que esté por debajo de este cinturón, ¿sí? E inclusive ni siquiera en órbita ecuatorial. Pero bueno, ¿qué pasa con estos satélites de baja altura, que de hecho existen? ¿Sí? Básicamente, eh, ya no tienen esa capacidad de que se quedan quietos en un punto con respecto a la Tierra, no giran a la misma velocidad de la Tierra, giran a una velocidad distinta, mayor, ¿sí? Y por lo tanto ya no tengo una antena quieta en el espacio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo solucionaron este problema? Básicamente es un conjunto de satélites, ¿sí? Que se van pasando la información de uno al otro, ¿sí? O sea, se interconectan entre ellos. Entonces, si bien el satélite se mueve más rápido que la superficie de la Tierra, pero la información va pasando de un satélite al otro para que se quede quieta. ¿Se entiende? Trabajan en forma coordinada, es un sistema bastante sofisticado, ¿sí? Básicamente, no sé si alguna vez lo habrán escuchado nombrar, pero bueno, se usan para muchas cosas, pero uno de los ejemplos que tenemos es que se pueden utilizar para, eh, para estos celulares que cubren toda la superficie terrestre, los famosos celulares satelitales, ¿sí? Que tienen unas antenas gordas que a veces se ven en las películas. Bueno, estos celulares utilizan este sistema, ¿sí? De satélites de baja altura. ¿Está? Bueno, acá tienen la última diapositiva, son algunos gráficos,
El de abajo a la derecha es un satélite propiamente dicho. Fíjense que tienen como esas dos alas grandes, que no son otra cosa que paneles solares. Con esos paneles solares alimentan las baterías que tienen estos dispositivos para que con esas baterías puedan alimentar todo el equipamiento electrónico que tiene. ¿Está? El receptor, transmisor, ¿está? Todo eso. La foto de arriba a la derecha es una antena satelital terrestre, también es parabólica, ¿sí? También recibe las señales que son muy chiquititas del orden de los microvatios, ¿sí? Reciben la señal, imagínense que es una señal que se emitió a 36.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Que tiene dos problemas. Primero que la señal viene muy atenuada, tuvo que pasar por la atmósfera, todo lo demás, ¿sí? Así que viene muy atenuada, pero además eh, esa señal viene muy retardada, porque fíjense que por más que vaya rápido, una señal satelital tarda aproximadamente un segundo en recorrer esa distancia que hay entre la antena terrestre y la antena del satélite propiamente dicho. Así que bueno, esta es una de las grandes desventajas de las transmisiones satelitales y que tienen un retardo de más o menos 2 segundos, porque tienen un segundo para subir y un segundo para bajar. ¿Sí? Bueno, y ahí en la imagen de la izquierda arriba tienen más o menos cómo se ubican los satélites. La geosincrónica, satélite geo a la altura del ecuador. Están los LEO, que son de low orbit, ¿sí? Y los HEO, que son los high earth orbit. O sea, tienen órbita mayor que la geosincrónica. ¿Está? Y lo de abajo es simplemente cómo luce un módem satelital, o sea, el aparato al cual está conectado esa antena que ustedes ven arriba a la derecha. ¿Sí? Bueno, nos están quedando 2 minutos, nos queda muy chiquito, muy poquito para que se corte esto. Esta es la última filmina, así que si hay alguna pregunta, aprovechen estos últimos 2 minutitos de clase. Si no, como siempre, ya sabemos que está mi correo a disposición. Si hay alguna duda que se les presenta después, me la pueden mandar por correo y se las voy a contestar por el mismo medio. ¿Sí? Ahí en el aula virtual tienen mi correo, por supuesto, para los que no lo tengan ya. Bueno, gente, si no hay más preguntas, los dejo. Ya nos queda apenas un minutito. Perdón, el par trenzado es el que se usa para redes LAN, ¿no? Sí, correcto. El par trenzado es el que más se usa para redes LAN. Así es. Así es. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, así que les agradezco la presencia y nos vemos con la unidad número 4 el miércoles que viene a la misma hora. Les pido que sean puntuales porque como tenemos esta limitación de los 40 minutos, ya ven que nos quedamos cortos, inclusive con dos sesiones. Así que bueno, gracias por todo, chicos. Hasta luego.